hablamos de la avaricia y estuvimos hablando de la generosidad también, ¿cierto? Ese llamado que Dios nos ha hecho, al imitarlo a Él, pues tenemos que imitar su carácter generoso. Y el día de hoy el Señor me ha hablado sobre compartirles a ustedes sobre la esperanza del perdón. La esperanza del perdón. Y quiero en esta mañana arrancar recordando una imagen que encontré en internet hace algún tiempo. Dice que las 5 palabras más difíciles de decir. La número 5 es otorrinolaringólogo. La número 4, institucionalización. La número 3, desoxirribonucleico. La número 2, esternocleidomastoideo. Pero la más difícil de pronunciar es la palabra perdón. Así como tú lo oyes, mi hermano. Estamos en una sociedad llena de heridas, llena de resentimientos, llena de dolor, llena de rivalidad, ¿cierto? En este momento, yo te digo, todavía no asimilo las discusiones que se están armando en torno a las donaciones, ¿cierto? ¿Quién es lo que dona uno, si no dona? El tema de la cuarentena, si está bien, si no está bien, si es un día, si no es, o sea, siempre hay discusiones y rivalidades. Y eso es lo que está mostrándonos este escenario tan difícil en el que estamos viviendo. Y es donde más se generan heridas y es donde más necesitamos perdón. Para seguir adelante en el próximo nivel de vida necesitamos desarrollar el perdón. Ahora, sobre el perdonar se ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, se define como la acción de liberar a alguien de una obligación para con nosotros. El perdón, dice otra persona, es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Y una cosa que Dios me hablaba ayer, el perdón es amor puro y maduro en acción. La falta de perdón, por el contrario, es como un veneno que tomamos a gota diariamente, pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos. De hecho, la palabra perdón es liberación, tiene que ver con libertad. Cuando hace más daño el que no perdona que el que suelta el perdón. El que suelta el perdón es libre y se beneficia de esta actitud. Ahora, en esta mañana quiero tomar como fundamento para el mensaje de hoy el Evangelio según Mateo, en el capítulo 18, del versículo 21 al 35. En esta versión dice lo siguiente: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas que los siervos le habían pedido prestado en dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata, pero debía pagar, así que no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho.
fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malo, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Tremenda esta palabra, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos que el mensaje que vamos a compartir a partir de esta escritura traerá revelación, nos confrontará y nos desafiará a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y en el crecimiento de nuestro carácter como cristiano. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta porción? Quisiera llevarte a que leyeras el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 18 dice: por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Jesús, del cielo? Y bueno, usted conoce la historia, ¿cierto? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten, que aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y es interesante porque, bueno, este capítulo 18, comienza precisamente con un conflicto. Mateo nos está mostrando el conflicto que había ellos, cierta rivalidad, cierto recelo, porque algunos querían saber y querían una oportunidad o un lugar dentro del reino que ellos consideraban que se iba a establecer, que era como en la tierra. Se veían ministros de Hacienda y todas estas cosas pidiendo su lugar. Pero parece que eso no gustó mucho a otros y bueno, había cierto ambiente incómodo. Ahora, en el versículo 21 dice: luego Pedro se le acercó y preguntó. O sea, ¿luego de qué? Ahí hay un conector, usted sabe, la palabra luego. Había pasado algo, y bueno, ¿qué era lo que había pasado? Número 1, ellos estaban en ese conflicto. En el versículo 18, perdón, el 19 dice: también les dijo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy aquí entre ellos. Interesante esta porción que siempre hemos leído: donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Pero fíjense, el contexto era que precisamente había un conflicto, había división entre ellos, había desunión entre ellos. Y el Señor comienza a hablarles de que era necesario que ellos estuvieran unidos para que Él pudiera manifestarse en medio de ellos. Interesante también que un poquito más arriba, en el versículo 15 dice: si un creyente peque contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. También Jesús está dándole como protocolos de cómo restablecer los conflictos entre ellos y cómo integrarse, porque Jesús sabía que cuando, bueno, imagínense, se estaban presentando conflictos estando Jesús en medio de ellos. Ahora, Jesús sabía que cuando Él se fuera, también vendrían muchos más conflictos entre ellos y en el pueblo de Dios. Eso nos habla de que en toda la historia de la iglesia, en toda la historia del pueblo de Dios, siempre han habido rivalidades, desafortunadamente, porque todavía no hemos alcanzado la perfección, y también disputas entre nosotros. Más adelante la Biblia también nos relata la incomodidad o la fricción, es cierto, entre Pablo y Pedro, en la iglesia de Filipos también, entre 2 personas maduras. El apóstol Pablo trata de mediar entre los conflictos, y así en toda la historia de la iglesia vamos a encontrar conflictos al interior de la iglesia, precisamente porque entre nosotros todavía no hemos alcanzado la suficiente madurez para decir que somos perfectos. Entonces, amado, donde tú te encuentras,
congregándote, si aún es en nuestra iglesia, quiero decirte, no somos una iglesia perfecta. Aún entre nosotros hay conflictos. A veces yo veo las quejas de un hermano contra otro, y por qué fulano, y veo todavía que estamos en ese proceso. Y tampoco me asusta, porque si esos conflictos los hubo en la época de Jesús y después de Jesús, en el inicio de la iglesia, también entre nosotros existirán esos conflictos. Entonces, este es el marco, o este es el contexto que se estaba presentando cuando Jesús responde a la pregunta de Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro se acerca y le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Y también, sabes que me parece interesante, el que se acercó a Pedro porque tal vez estaba dolido o se sentía ofendido, fue Pedro. Había un conflicto entre los demás con él, y el que se acercó y rompió, no solo rompió, sino irrumpió esta situación para buscar una solución, para conocer la sabiduría de Dios, fue precisamente Pedro. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos conflictos, no solamente a nivel de la iglesia, sino también a nivel empresarial, a nivel de trabajo, a nivel familiar, ¿cierto? En vez de entrar en disputas, aquí podemos encontrar lo que se llama el protocolo de Mateo capítulo 18, donde el Señor nos enseña cómo resolver los conflictos. Y dice que lo primero que tenemos que ir es ir donde nuestro hermano que nos ofendió. A veces hacemos todo lo contrario, ¿cierto? Vamos a todo el mundo y de último vamos donde la persona que nos ofendió y hablamos del problema. Si el problema que tú tienes con tu hermano, tú vas y lo aclaras y eso queda ahí, ¿cierto? No necesita la demás gente enterarse que tú dijiste, que tú hiciste. Ahora, sobre todo con este tema de las redes sociales, es impresionante cómo sacamos trapitos al sol, y lo primero, somos tan fácil para mandar información por las redes sociales en vez de acercarnos a las personas y mirar el conflicto o la diferencia. Si esto hacemos, nos vamos a evitar tantos conflictos que están hiriendo no solamente al cuerpo de Cristo, sino al mundo. El mundo está lleno de heridas, lleno de conflictos. Ahora, veo también que Jesús ya les había hablado del perdón. En el capítulo 6, si tú recordarás, en pleno sermón del monte, Jesús les dice a sus discípulos, como yo les he dicho, Él le habla a sus discípulos estando toda una nube de testigos. Y le dice en el versículo 12, usted sabe, en lo que hemos llamado el Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Pero interesante lo que dice el versículo 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tu pecado. Esto es una parte que hemos dejado a un lado y que hemos olvidado, ¿cierto? Nuestro Padre no solamente nos enseñó a perdonar a través de su Hijo Jesús, sino también nos exige que perdonemos. Y nos exige que perdonemos, ¿por qué? Porque si nosotros no perdonamos, Él no nos perdonará nuestros pecados. Por eso el mensaje de hoy habla de la esperanza del perdón, porque cuando nosotros perdonamos, hay una promesa aquí, Él perdonará nuestro pecado, ¿cierto? Eso nos da esperanza para seguir adelante. El perdón nos abre una puerta grande, que también es la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿a quién está hablando Jesús en el capítulo 18? Y bueno, usted sabe, está hablando a Pedro por algo que está pasando entre los discípulos, pero en el capítulo 6 de Mateo, como estábamos hablando, directamente le habla a sus discípulos. Si tú que me estás escuchando eres un discípulo o quieres ser un discípulo de Jesús, el perdón y la reconciliación tiene que ser tu bandera, ¿cierto? Hay gente que está esperando que nosotros nos levantemos a acusar, a señalar, a avergonzar al hermano o al que no es nuestro hermano. Y Dios no nos ha llamado a eso, no a cubrir los pecados y la falta,
pero tampoco avergonzar a las personas. Entendemos que tenemos que movernos bajo la óptica del perdón. La Biblia nos dice en el Salmo 103, en el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. A veces nada más nos fijamos en esa parte, ¿cierto? Que Él sana todas nuestras dolencias. Pero Él dice, perdona todas nuestras iniquidades, nuestras maldades. O sea, no hay un pecado pequeño o grande que el Señor no pueda perdonar. A mí me impresiona porque hay mucha gente que dice, eso no lo perdona a Dios. Ni Dios perdona eso. Y yo quiero decirte, no conocen a Dios, no conocen su palabra, porque dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Muchos de nosotros tenemos que aprender. 5 dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los apóstoles le están diciendo, aumentanos la fe, porque Él les estaba hablando también de perdonar. Para perdonar necesitamos fe. ¿Y fe en quién? En Él. Cuando tú pones los ojos en Él, pues entiendes cuando Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si tú pones tu fe en la persona que te ofendió, ¿y quién es este? Vea usted, ¿y que por qué hizo esto? Claro, siempre lo hace, la semana pasada también, etcétera, etcétera. Vas a comenzar a recordar y realmente no vas a poder perdonar. Pero cuando tu fe está puesta en Él, podrás decir, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y entonces el perdón es fácil de soltar. Y dice aquí en el verso 6, entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte o a esta planta, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, nosotros debemos también tomar la decisión y declarar que ese monte que está en nuestro corazón, esa montaña de resentimiento que está en nuestro corazón, tiene que quitarse de ahí, tiene que salir de nuestro corazón, y tenemos que ser libres de esos resentimientos, de esa cantidad, esa montaña, esa pila de razones para no perdonar. Necesitamos mover esa montaña del resentimiento del corazón. Si no entendemos por qué nos perdonan, nunca vamos a entender la dimensión del perdón. Cierto, nosotros nos acercamos a Dios, ay Señor, perdónanos, pero nosotros muchas veces no entendemos la dimensión de lo que se nos está perdonando, la dimensión del perdón de Dios de todos nuestros pecados. A veces si alguna persona nos hiere con algo, una cosita, la guardamos por días, pero usted sabe cuántas veces nosotros herimos a Dios en un día. Una vez se hizo un estudio en una universidad de los Estados Unidos y más o menos la gente que es más piadosa en un día mínimo comete 68 ofensas contra la ley de Dios. Imagínense, consciente o inconscientemente, en un día. Y todos los días, por eso es que todos los días tenemos que venir a la cruz y rendirnos y reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado. Si nosotros entendemos cuán desagradable es lo que estamos haciendo para Dios, podremos entender la dimensión de lo que es el perdón de Dios para nosotros. Yo te quiero decir, hace años, allá en República Dominicana, en la escuela de Jucún, había un maestro que cuando hablaba del cordero sacrificado, tenía una escena, un cuadro especial, y es que al iniciar ese periodo él les llevaba una oveja y dejaba
que los alumnos se encariñaran con la oveja, la sobaban, la sacaban a pasear, jugaban con la oveja. Pero el día que le tocaba la enseñanza sobre el Cordero, sobre Jesús, él la ponía a su lado y mientras estaba explicando lo que decían las Escrituras, agarraba un cuchillo y le cortaba la garganta a la oveja. Y ellos nunca olvidamos esa escena, fuerte, pero eso fue lo que sucedió con Jesús, para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados. También Martín Lutero dijo: me rehúso a hablar de la gracia si antes no hablamos del pecado. Si tú no entiendes que de pronto tu actitud es pecaminosa, es desagradable a Dios, siempre dirás una debilidad, un error, y seguirás haciendo lo mismo. Pero cuando tú entiendes la gravedad del pecado, entenderás la dimensión del perdón de Dios. Entenderás lo que Él hizo por ti y por mí para que pudiéramos tener vida eterna. No es fácil perdonar. La carne nos justifica, ¿cierto? La carne alimenta el rencor, los resentimientos, aún el orgullo, porque tienes que ir a perdonar, que ella venga a ti. El apóstol Randy McMillan, el fundador de nuestra misión, él siempre enseñó que el perdón es algo que siempre nosotros tenemos que ser proactivos, no reactivos. No tenemos que esperar a que la otra persona venga a pedirnos perdón. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa en el perdón. Y bueno, y así estaremos cumpliendo la ley de Dios. Así que tal vez tú estás justificado como Pedro, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 7 veces. Pues quiero decir que el Señor nos está desafiando a un nuevo nivel de perdón. Perdón. Estaba viendo una charla también sobre el perdón, y este predicador se llama Itiel Arroyo. Comienza la enseñanza mostrando el video de un hombre que fue un asesino en serie en los Estados Unidos. Mató más de 32 mujeres. Y en el juicio, él llegó a un acuerdo con la fiscalía y comenzó a confesar sus pecados, sus asesinatos, y parece que dijo cosas fuertes, que eran números, que no se acordaban de los nombres, etcétera, etcétera. Y eso hizo que las víctimas se llenaran todavía más de dolor y de resentimiento. Pero en el video aparece un hombre mayor que le dice a este asesino en serie: todos te odian por lo que hiciste y está mal, pero yo no te odio. Tú has desafiado mis principios, y en mis principios Dios me obliga a perdonarte, y quiero decirte que Dios te perdona. Y este hombre, este asesino en serie, que había estado con una cara dura durante todo el juicio, cuando le dicen que es perdonado, comienza a llorar como un niño. Así de poderoso es el perdón, aunque nosotros no lo entendamos, ¿cierto? Nuestro mismo orgullo nos dice: no, yo no le voy a pedir perdón porque entonces eso quiere decir que yo estoy equivocado. No importa. Lo importante es que tú estás obedeciendo a un Dios que te ha mandado a perdonar. Ahora, la falta de perdón produce desacuerdos, amarguras, críticas, odios, ofensas también, ¿cierto? Produce resentimiento. Pero cuando nosotros tenemos la actitud correcta, no sé si se está proyectando la imagen, todas estas cosas vienen y rebotan porque tú estás lleno de la presencia de Dios y la decisión de perdonar. La falta de perdón, como lo vimos aquí en esta escena, produce desunión, ¿cierto? Unos a otros, entre los discípulos estaban resentidos y estaban divididos, ¿cierto? Y Jesús les habla y les dice precisamente: donde hay 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Les habla de la importancia de la unidad. El enemigo, si hay algo
que le gusta atacar es, todo lo que signifique o usted tenga el cuadro de la palabra unidad, ¿cierto? Él va a crear el resentimiento, pone la duda, la desconfianza, para que venga la discusión entre ellos y se estén hiriendo, resintiendo y finalmente dividiendo. También la falta de perdón produce una corrupción, algo que comienza a podrirnos, a descomponer nuestro corazón. También eso genera desánimo, ¿cierto? Cuando tú estás herido contra un hermano, no quieres volver a la iglesia para no verle la cara. Y vienen los razonamientos, ¿cierto? En esa iglesia, esa persona que está ahí, que me ofendió, si fueran realmente de Dios, no actuaran así. Y cierto, todo eso nos desanima frente al cuerpo de Cristo. Pero fíjense, Jesús, aún viendo la división, aún viendo la actitud y el conflicto entre ellos, les animó a que vivieran en unidad, perdonándose. Esa es la diferencia de una iglesia y las organizaciones del mundo. Nosotros también, en medio de nosotros también hay heridas, divisiones, pero la diferencia es que el Señor nos manda a perdonarnos. En las organizaciones del mundo no. Sigan adelante con su resentimiento, no importa, porque hay que producir, hay que cumplir. Pero en el reino de Dios es necesario restaurar las relaciones. Entonces la falta de perdón también produce rechazo. Yo no voy a esa iglesia porque ahí todos me odian. Yo no voy a esa iglesia porque no me saludan. Pero realmente lo que hay es una herida, una falta de perdón en nuestra vida. Y como también vimos en este cuadro, ¿cierto? Que nos narra Mateo, la deuda, la falta de perdón, que es como una deuda, genera también cárcel, prisión, no solamente para ti, sino para tu familia. Yo he visto muchos casos que hay familias que no se hablan, porque un antepasado hizo una cosa que a ellos les desagradó. Entonces sembramos. Por ejemplo, el tema de los odios raciales, ¿cierto? ¿Cómo los hijos han recibido el odio por aquella o esta raza? Porque vieron a los padres sus heridas, su falta de perdón. En nuestro país a veces las disputas entre las regiones, ¿cierto? Entre los cachacos, los costeños, los paisas, los bayunos, ¿cierto? A veces las disputas por cosas de orgullo, por resentimientos, nos dividen como país. Ahora estamos viviendo las divisiones entre los que están en contra del gobierno del presidente Duque, los que no están, en fin, las decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos habla de un país dividido por las heridas y por el resentimiento. Y el llamado de Dios es precisamente unirnos y reconciliarnos en el perdón. De hecho, usted sabe, la palabra nos dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No importa que tú seas pastor, seas evangelista o seas simplemente una persona de la iglesia, si eres un discípulo del Señor, Dios te ha llamado a que ejerzas el ministerio de la reconciliación, a reconciliar la familia. Entonces es importante saber sobre este tema, como ya les decía, debes tomar la iniciativa. No esperes a que la otra persona tome la iniciativa. Tómala tú, que tú eres el Hijo de Dios y tú eres la persona que Dios le está hablando a través de este mensaje para que tome la iniciativa de perdonar. Pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y que el otro está en lo cierto. Simplemente significa que esa es más importante una persona que nuestro ego, ¿cierto? Me pongo en una balanza mi orgullo y la otra persona y prefiero que mi orgullo baje para que la otra persona se levante y sea importante, entienda que es importante para mí. El perdón no significa que habrá una reconciliación instantánea, ¿cierto? A veces es todo un proceso de ganar confianza, de que esta semilla del perdón comience a dar fruto. A veces toma tiempo. Tomamos la iniciativa, como yo les decía, porque amamos a Dios. No es algo religioso, es porque Él nos lo está pidiendo. Ahora, cuando no tomamos la decisión de perdonar, hay una consecuencia. Número uno, es un acto de desobediencia a Dios, porque como leímos en Mateo 6, versículo 12, ¿cierto? El Señor nos manda a perdonar. ¿Para qué? Para que Él pueda perdonarnos a nosotros.
También cuando no perdonamos, el enemigo gana ventaja en nuestra vida. Y incluso la falta de perdón genera amargura en nuestro corazón. Y la amargura es como esas raíces que comienzan a extenderse en tu corazón y comienzan a tocar otras áreas de tu vida que de pronto estaban limpias, que de pronto no tenían ninguna infección, pero comienza a extenderse en todo tu corazón, incluso llega a afectar tu salud. Dice que en Marcos capítulo 11, 25 también que si no perdonamos, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Como dicen por ahí, no suben ni al techo, precisamente porque tú estás lleno de dolor y de resentimiento. Si tienes dolor en tu corazón, comienza, sí, Señor, escucha mi oración. Esa oración no pasa del techo, tiene un estorbo, y es la falta de perdón. E incluso también dice en Mateo capítulo 5, 23, Dios no recibe nuestras ofrendas, ¿cierto? Dios está más interesado en que perdones, en que traigas un bulto de plata o de dólares a la iglesia. Dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate antes de traer tu ofrenda. Dios no está buscando ofrendas, Dios está buscando corazones. Pero un corazón sano trae una ofrenda sana, una ofrenda libre, una ofrenda que naturalmente se podrá multiplicar. Ahora, muestra la escritura que, como estuvimos leyendo ahí, si nosotros no perdonamos, podremos ser lanzados a los verdugos, a los que nos torturan, ¿cierto? Habrán otras personas, habrán actitudes, habrán demonios que vez tras vez estarán recordándote cosas de tu vida, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay una persona que no se perdona porque no aceptó un puesto y toda su vida vive, ¿y yo por qué no acepté ese puesto? O yo me casé con fulano, ¿y yo por qué me casé con fulana o con fulano? Y si yo lo hubiera escuchado a mi mamá. Entonces no te has perdonado, y hay verdugos que vez tras vez cuando tengan un conflicto te van a recordar esa cosa que tú no perdonaste o no te perdonaste. Ahora, lo más importante es que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Necesitas tomar la decisión de ser libre de resentimiento para recibir el perdón. Porque el perdón nos da libertad y nos permite también saber que tendremos perdón de nuestros pecados, como hemos estado hablando. Por eso es que el mensaje de hoy dice, el perdón nos da esperanza, porque nos permite recibir el regalo de la redención, el perdón de nuestros pecados, y lo más importante, nos permite saber que porque hemos sido perdonados, redimidos, entonces tendremos una vida eterna. ¿Qué tal? Es importante perdonar, ¿cierto? Ahora, en esta hora yo quiero invitarte, ya para finalizar, quiero invitarte a que de pronto en el día de hoy pudieras tomar una lista, ¿cierto? Un papel y un lapicero, y tal vez pudieras hacer una pequeña lista de aquellas personas que te ofendieron. Yo recuerdo hace muchos años, yo tal vez era un jovencito de 12, 13 años, todavía iba a la iglesia tradicional, y el sacerdote nos pidió que hiciéramos ese ejercicio, hiciéramos una lista de las personas, y yo no había pasado los 13 años cuando mi lista ya tenía 2 páginas. Usted se puede imaginar. Mi gran problema cuando conocí al Señor no eran las adicciones, era la falta de perdón. Y a medida que yo comencé a perdonar, recuerdo que el primero en la lista, en esa época ya mis padres se habían separado, y el primero en la lista que tenía que perdonar era mi papá. Me costó tiempo y todo un proceso para perdonar a mi papá, pero uno a uno comencé a perdonarlos, ¿cierto? Lo de la lista de pecados fue cuando tenía 12 años, pero cuando yo me convertí tenía 23 años, habían pasado 11 años, así que la lista ya tenía actores diferentes, y me tocó volver a escribir, como te digo, y en ese momento el personaje principal era mi padre, a quien tuve que perdonar por el abandono y todas estas cosas, y comenzar a recibir la libertad que el Señor comenzó a traer a mi vida. Yo no pude seguir creciendo
hasta a medida que no iba soltando el perdón. Hasta el día de hoy, yo creo, cuando siento cosas que están atascadas, trabadas en mi vida, hago ejercicio. Hay algo que no he perdonado, hay algo de lo que no me he liberado, y esa liberación tiene que ver con el perdón. Así que yo te invito, amado, haz tu lista y comienza a orar, ¿cierto? No, yo no te voy a garantizar de que apenas tú hagas la lista y vayas tachando, enseguida ¡wow!, eres libre. Pero yo quiero decirte, vas a comenzar el proceso. Y el segundo paso que vas a hacer es que vas a comenzar a orar por ellos, por esas personas que te hirieron. No para que venga el juicio de Dios, para que le caiga un rayo, sino para que el mismo Dios también tenga misericordia de esa persona que te ofendió. Y yo te quiero garantizar, mi hermano, que haciendo este ejercicio, tu vida, tu cuerpo va a recibir sanidad, tu vida va a comenzar a ser transformada, puertas van a comenzar a abrirse. Hay puertas que solamente el perdón puede abrir, y es el tiempo de abrirlas, es el tiempo de tomar esa llave que se llama el perdón. Y lo más importante, tenemos un Dios que envió a su único hijo, que murió para que tú y yo recibiéramos perdón de los pecados. Hace años escuché a un maestro decir que el problema del hombre era la falta de perdón, porque si hubiera sido de medicina, el Señor no hubiera mandado, precisamente ahora que estamos hablando del coronavirus, si el problema del hombre fuera médico, no hubiera mandado un médico. Si el problema del hombre fuera un economista, fuera de economía, no hubiera mandado un economista. Si era de comercio, no hubiera mandado un comerciante. Pero el problema del hombre es la falta de perdón. Por eso nos mandó un redentor, que podía liberarnos de la culpa y del pecado, para que recibiéramos el perdón del Padre Eterno. Yo quiero invitarte a esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, y reconozco que en mi corazón todavía hay resentimientos, todavía hay ataduras en mi corazón por la falta de perdón, y yo renuncio a esa falta de perdón, yo renuncio a esos resentimientos, y en esta hora recibo tu perdón y declaro el perdón a estas personas que me han ofendido. Todo esto lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero finalmente recordarte, amado, que los días martes tenemos unos tiempos de oración. Ahora son a las 5:30 de la mañana. No solamente por Facebook, sino que también por Zoom, ¿cierto? A las personas que son parte de nuestra iglesia pueden pedirnos